escuchan, es un gozo poder estar reunidas hoy para compartir y conversar acerca de la importancia de pensar bíblicamente. Ese es el tema de nuestra conversación hoy. Estoy muy contenta de estar con cada una de mis hermanas aquí, Janine, Susana, Gaby. Gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece si entramos en materia para aprovechar al máximo nuestro tiempo juntas? Vamos a hablar sobre la importancia de pensar bíblicamente, cómo podemos pensar bíblicamente, cuáles son los obstáculos para pensar bíblicamente, pero creo que antes de eso vale la pena definir. Hay que definir los términos para asegurarnos de que estamos todos hablando de la misma cosa. ¿Qué significa pensar bíblicamente? ¿Cómo lo resumirías tú, Janine? Cuando hablamos de pensar bíblicamente, lo primero es el ejercicio de pensar. Y a veces cuando hablamos de pensar hablamos en nuestra mente está la imagen de una conversación alimentada por nosotros mismos. Es como que yo le estoy diciendo a Janine qué pensar. Sin embargo, en todo pensamiento bíblico es la Biblia diciéndome a mí qué yo tengo que pensar. Entonces, a veces es ese pensamiento circular, o sea, yo le estoy hablando a mi propia mente, le estoy hablando a mi propio yo, a mí, y entonces tengo estas conversaciones internas, pero no estoy dándole la oportunidad. Es como personas como yo que hablamos mucho y entonces a veces no le damos espacio al otro de decir lo que quiere decir, y eso pasa a veces cuando no pensamos bíblicamente. Cuando hacemos esto, indirectamente lo que estamos haciendo es poniéndonos por encima de la palabra de Dios, y ahí vemos el versículo de Romanos 12:3, donde nos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense sobriamente. Y cuando vemos el contexto de este versículo, vemos que está diciendo, no pienses por encima de lo que tienes que pensar. Y para no pensar por encima de nada, tenemos que nosotros entonces ponernos por debajo, someternos a un estándar externo, no interno. No yo decirle a la Biblia lo que tiene que decir, sino yo someterme a lo que la Biblia realmente dice, aunque contraste a lo que yo quiero creer. Así es, pensar es todo lo que sucede aquí, ¿verdad? Y podemos creer que nosotros mismos controlamos la manera en que todo funciona aquí adentro, la manera en que formamos ideas, juicios, expectativas, la manera en que interpretamos el mundo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, la realidad es que todos nosotros somos influenciados por millones de cosas que suceden a nuestro alrededor, desde nuestra genética hasta nuestra crianza, nuestras experiencias, nuestras expectativas. Y no es necesariamente malo, porque somos seres encarnados, seres que viven en comunidad. Dios nos hizo así, pero sabemos que estamos en un mundo caído, con mentes caídas, en relaciones con otras personas caídas, y necesitamos basar todo lo que sucede aquí, filtrarlo a través de la verdad de la Escritura. Y eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Cuando pensamos bíblicamente, hacer todo esto de formar juicios, ideas de acuerdo a la Escritura, basados en la Escritura, influenciados por la Escritura, guiados por la Escritura. Y creo que otra cosa importante que a veces no consideramos cuando hablamos de pensar bíblicamente es que no es nomás lo que sucede aquí, no se queda en nuestra cabeza. Implica vivir de cierta manera. El verso que mencionabas ahí en Romanos 12, cuando está diciendo Pablo, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. No se queda en meras abstracciones, en ideas teológicas que son muy importantes, que son muy valiosas, que son la verdad, pero tiene que traducirse en una vida que busca esta buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos que queremos pensar bíblicamente, no nos referimos simplemente a lo que sucede en nuestra cabeza, de creer correctamente, que es importante, pero no es suficiente, porque los demonios creen y tiemblan. El enemigo conoce más cosas de Dios probablemente que nosotros, pero eso no significa que tiene una mente bíblica realmente, porque no vive de acuerdo a esa verdad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de pensar bíblicamente, estamos hablando de que todos nuestros juicios, nuestras ideas están influenciados, basados, filtrados por la palabra, y también que eso nos lleva a vivir de cierta manera, de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Gaby. Sí, y otra cosa que vale la pena mencionar es, regresando a las mismas cosas que dice la Biblia, es
en Colosenses 3 vemos ese versículo de pongan la mirada en las cosas de arriba, o en otra versión, concentren su atención en las cosas de arriba. Y tú hablaste ahorita, dijiste, prácticamente, ¿qué es eso? Ok, prácticamente, ¿qué es eso de arriba? Y en Filipenses 3 vemos la respuesta, es en el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? En el 3:20 nos dice, en el cielo nos espera un Salvador. Entonces, pensar bíblicamente es poner nuestra mirada en lo de arriba, y eso es poner la mirada en Cristo, en nuestro Salvador. Entonces, ¿cuántas veces en Reforma es pongan la mirada en Cristo, pongan la mirada en Cristo, miren hacia la cruz? Es exactamente esto, es enfocar nuestra mente, nuestras metas, todo lo que tú acabas de decir, toda esa cosmovisión en el reino de los cielos, donde Él reina y donde pertenecemos. Y ahí mismo en Filipenses dice, pertenecemos porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, al tener como enmarcar nuestros pensamientos en eso, vemos que nosotros somos diferentes a las personas que solo piensan cosas terrenales. Somos personas que estamos esperando ansiosamente a nuestro Salvador, y es esa verdad que transforma nuestra vivir, todas esas otras cosas que hemos mencionado, y va a impactar todas las esferas de tu vida. Pero la única diferencia entre alguien que está en Cristo, alguien que piensa en las cosas de arriba y alguien que piensa en las cosas terrenales, es nuestras mentes renovadas en Cristo. Entonces, sí es la Biblia, pero específicamente por lo que ha hecho Cristo y porque Él es nuestro Salvador, que podemos pensar en esas cosas. Eso es bien importante, porque pensamos a veces que pensar bíblicamente es como llenar nuestra mente de versículos bíblicos que nos rescaten como en una situación así de crisis o de temor, como esos versículos diarios que así sacas la tarjetita y es como mi paz para este día. Y eso no es pensar bíblicamente, porque la Biblia no fue escrita de esa manera, no fue escrita para como usarla como galleta de la fortuna. Como decía Gaby, la Biblia cuenta una historia de Cristo, es Cristo de principio a fin, y a eso nos lleva la historia de la Escritura. Entonces necesitamos entender, pensar bíblicamente no es pensar en el idioma de la Biblia necesariamente, porque muchos de nosotros hablamos como el idioma de la Biblia cristiano, sabemos qué decir más o menos las palabras correctas, pero nuestra manera de vivir, nuestra cosmovisión no está formada por esta historia de la Biblia que apunta a Cristo. Susana. Y precisamente creo que uno de los atributos más importantes cuando pensamos en la Biblia, en la inerrancia, en la suficiencia, también vemos que la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre nuestra vida, creo que es lo que complementa lo que tú acabas de decir. La forma en la que vivimos, pensamos. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo, y la tenemos porque Él empezó a formar en nosotros, ¿verdad? Por medio, como lo decía Gaby, nuestro Salvador Jesucristo, al empezar a formar en nosotras su mente, ¿verdad? Pues la autoridad de la palabra de Dios empieza a ser lo que nos rige. Y fue tan atinado lo que estabas diciendo sobre el léxico, porque todas podemos tener un muy buen léxico, pero al final, y creo que lo hacemos, y lo hacemos muy bien, tristemente, pero en nuestra praxis ya no se ve de esa misma forma, porque no nos está gobernando la palabra de Dios, o sea, no está siendo nuestra autoridad en nuestras relaciones, en nuestra forma de pensar acerca de las cosas, hasta las más cotidianas como las más vistas públicamente, ¿verdad? Sin embargo, aún congregándonos los domingos y viéndonos, ese día pareciera que la Escritura es autoritativa, pero estamos tratando de hablar que nuestra vida toda, ¿verdad? Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, está siendo gobernada por la palabra de Dios. Uh-huh. Y creo que la Biblia nos habla mucho de hay un versículo que me llama mucho siempre la atención, a que dice: los hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. O sea, vivimos una vida aparentemente, o predicamos o hablamos de una vida aparentemente piadosa, pero con nuestra vida realmente estamos negando la eficacia de esa gracia. Entonces, yo creo que uno de los obstáculos mayores que nos impiden pensar bíblicamente
es cuando nosotros pensamos que cuando nosotros asumimos que el pensar bíblicamente es qué quiere Dios para mí. Y el pensamiento bíblico no inicia con el hombre, sino que inicia con Dios, ni con la mujer. Porque hoy en día hasta en eso hemos cambiado lo que es el pensar bíblicamente. Necesitamos una perspectiva femenina. Ok, ¿a qué nos referimos con una perspectiva femenina? ¿Nos referimos a una aplicación para mujeres o nos referimos a una interpretación exclusiva para mujeres? Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia empieza con Dios. En el principio creó Dios. Dios no creó al ser humano, y es una de las deficiencias en la enseñanza de lo que es la doctrina del hombre o del ser humano. Cuando hablamos en las iglesias, podemos hablar temas, como mencionaban ustedes, podemos hablar temas acerca de Dios, podemos acompañar lo que ya pensamos con versículos bíblicos, pero esa es una forma deductiva de ver la vida y de interpretarla y la Biblia, pero nosotros no estamos siendo alimentados ni estamos demostrando la autoridad de la Biblia, porque la Biblia inicia con Dios. Dios no nos creó porque Él necesitaba o porque estaba incompleto o, como se enseña en muchas iglesias, porque Él necesitaba mostrarle su amor a alguien. Él tenía a la Trinidad para mostrarse su amor internamente. La Trinidad existía y no le faltaba nada. Él creó al ser humano por su soberana voluntad, porque Él así lo quiso. Entonces es muy importante que nosotros, cuando veamos la palabra y lo que es pensar bíblicamente, no es qué me dice la Biblia a mí, qué yo necesito ahora, porque entonces es como si Dios hubiera sido creado para el hombre y no el hombre para Dios. Entonces tenemos toda la cosmovisión cristiana distorsionada y llevamos esa cosmovisión al estudiar la palabra, y la Biblia termina diciendo lo que yo quiero oír, pero no realmente lo que la Biblia dice. Y eso es pensar bíblicamente, llevado a la práctica, no solo en teoría, no solo dicho como 2 líneas, sino que en la práctica, con un sometimiento a esas verdades, podamos vivir así. Además, pensando en lo que estás diciendo, pensar bíblicamente no necesariamente es sinónimo de altivez, ¿verdad? Sino de humildad y responsabilidad. Humildad porque no es nuestra sabiduría, sino la del Señor, como bien lo estás describiendo tú. Fuimos creadas para el Señor, para alabarle. Ese es nuestro mayor propósito, dice Efesios. Y pensar bíblicamente también se ve en humildad, porque como no es nuestra sabiduría, sino la del Señor. Y de responsabilidad, porque precisamente por ser del Señor, no le quitamos, ni le agregamos, ni la suplantamos, ni la suavizamos, ¿verdad? Para hacernos al mundo, sino precisamente porque no somos de este mundo, como lo explicaba Gaby con Colosenses. Nosotros funcionamos de acuerdo a esa sabiduría que está creciendo en nuestra mente, ¿verdad? Y el peligro es ese, cuando nuestra base de vida, de pensamiento, de actuar, de decidir, no es la palabra. Y algo también importante en las implicaciones de pensar bíblicamente es que estamos llamadas para hacer todo para su gloria. Y lo que hacemos muestra lo que pensamos. Pero recordando Proverbios 23:7, que dice que nosotras lo que pensamos, eso somos, tal cual es el hombre. Entonces ahí radica la importancia de pensar bíblicamente de acuerdo a toda la escritura, ¿verdad? No solo aquellos versos bonitos que dicen lo linda que yo soy o lo sufrida que yo he sido, ¿verdad? Entendiendo el contexto en el correcto del sufrimiento. Sin embargo, esta es una de las implicaciones por las cuales nosotros necesitamos pensar bíblicamente también. Sí, entonces es bien importante entender que pensar bíblicamente no necesariamente significa saber cosas de la Biblia, sino entender la Escritura con ayuda del Espíritu Santo y dejar que ésta nos transforme en el poder de Dios para vivir esa vida que Él nos ha llamado a vivir, una vida de humildad, de sometimiento, de obediencia. Entonces, no pensemos que porque quizá hemos leído la Biblia algunas veces, porque vamos a una iglesia, porque no sabemos unos versículos bíblicos, porque no sabemos las respuestas correctas de la escuela dominical, que estamos pensando bíblicamente. Examinemos nuestro corazón para ver si andamos verdaderamente en la verdad del Señor. Y recordemos que si no es la Escritura, el Evangelio de Cristo, el que está influenciando nuestra mente, nuestro pensamiento, otra cosa es.
No, es inevitable que algo más no esté moldeando nuestra forma de pensar. Y si no estamos llenas de la verdad de Dios, en la palabra del Evangelio, estamos llenas de algo más. Y pueden ser cosas que parecen muy buenas, muy agradables, muy útiles quizá para nuestra vida, pero si no son este Evangelio eterno, es en vano a final de cuentas. Entonces, abracemos esta verdad de la importancia de pensar bíblicamente, examinemos nuestros corazones y pidámosle sabiduría al Señor para que Él nos ayude a más y más cada vez caminar en su verdad y someternos a ella para ser renovados y conocer su voluntad. Muy bien. Susana, ¿cuál dirías tú que es la realidad? Sabemos que cada cabeza es un mundo, que no podemos generalizar, pero ¿cuál es la realidad promedio, digamos así, o común de las mujeres latinas, ya más específicamente, hablando de mujeres como nosotras, en el asunto de pensar bíblicamente? ¿Qué dirías tú respecto a esto? Muchas veces podemos decir que es cultural. Por ejemplo, a las mujeres no les gusta leer, ¿verdad? Dicen, ay, no, es que a mí no me gusta leer, es muchísimo más fácil para mí que alguien me enseñe, leer un libro de pasos, por ejemplo, que es algo que también he visto mucho, o simplemente escuchar el versículo del día, o escuchar una predicación de alguien que me gusta, o ahora con las redes sociales pues escucho el live de alguien, ¿verdad? O simplemente platicar incluso con alguien en la mañana de algo pareciera ser suficiente. La realidad es que creo que muchas mujeres en este tiempo, y no sé si ustedes me corrigen si lo voy a comparar mal, en la realidad con el tiempo de los reyes, ¿verdad? ¿Por qué lo vi de esa forma? Porque hay una mezcla entre saber de Dios, saber de su palabra, pero al mismo tiempo está la mezcla de todo lo que oímos y del ruido que oímos del mundo, de esa misma idolatría que hay en el mundo acerca de nosotras, de la importancia de nosotras, ¿verdad? De las mujeres, del yo, de la autosuficiencia, de la autoconfianza, de creer en mí, de amarme, de todo esto que hemos escuchado y que lentamente ha permeado en nuestro evangelicalismo. Creo que es una de las cosas que más ha llevado a la mujer a precisamente no pensar bíblicamente acerca de esto. Entonces creo que lo que es más fácil es no acercarme directamente a la Biblia y buscar mi tiempo con el Señor, y como me gusta mucho como lo dice Jen Wilkin, y realmente venir y pelearme con el texto porque no lo entiendo, ¿verdad? Como no es mi prioridad y como es muchísimo más fácil con tantos recursos que ahora hay, es muchísimo más fácil para mí simplemente escuchar estas cosas. Y si me dicen lo que yo quiero escuchar, estoy enganchada, ahí me quedo. Entonces, pensando cómo se mezclaba, que ellos sí conocían la ley del Señor, ellos sí sabían que era Dios, y todas nosotras pudiéramos decir, sí, hay un Dios, por supuesto, está su palabra, claro que sí, como decía Ana, nos congregamos, es más, yo voy a mi grupo de casa y hago estas cosas, pero al final del día yo sigo en el centro, y creo que ese es el mayor peligro que hay en este tiempo, que quiero escuchar lo que a mí me gusta, y por lo tanto empiezo a tomar forma de todo lo que el mundo está diciéndonos, ¿verdad? Acerca de nosotras, incluso acerca de Dios, acerca de las situaciones. Y uno de esos peligros es pensar que hay algo más espiritual y hay algo que no es tan espiritual, ¿verdad? Entonces, donde no es tan espiritual, que es mi trabajo, o situaciones que tengo que hacer, diferentes circunstancias, diferentes decisiones que tienen que ver con mis estudios, eso tal vez solo lo oro, pero al final yo decido qué hacer. O aquella persona que dijo tal cosa, ay, eso está mejor. Y como al final dijo, y oren a Dios que les ayude, entonces, eso está re bien. Pero no realmente estamos funcionando de acuerdo a lo que Dios está diciendo, y sobre todo teniendo un carácter piadoso, que esa palabra ya ni siquiera la escuchamos, porque se ve como que fuera alguien piadoso, ha de ser alguien que no es como muy pilas, como no muy inteligente, alguien que puedes pasar por encima de, cuando la piedad es algo que nos caracteriza como mujeres.
pudiera decirles muchísimas cosas, pero creo que muchísimas de ustedes también tienen más. Definitivamente creo que estas son cosas por las que todas hemos pasado. Y no solo eso, también hemos experimentado, por lo menos yo no sé si a ustedes les pasó así también, mucha inseguridad. Abres tu Biblia, no sabes nada de nada, no entiendes nada de nada y es difícil entender qué está pasando, quiénes son estas personas, qué significa esta situación. Después de todo, la Biblia fue escrita hace muchísimos años en una cultura muy diferente a la nuestra. Entonces es normal que cuando nos aproximamos a ella por primera vez estamos confundidas y esa inseguridad nos abruma y lejos de buscar ayuda, porque sabemos que la Escritura es nuestro alimento y que Dios nos la ha entregado para hablar directamente al corazón del creyente, decimos, no, yo no puedo, yo no tengo esta capacidad, esto está muy por encima de mí. Quizás sí tenemos un poquito más de edad, decimos, no, mi tiempo en la escuela ya pasó, yo ya no estoy para estas cosas de aprender. Entonces nos dejamos abrumar por esta inseguridad y vamos a lo fácil, como decía Susana. Si alguien está ahí enseñando muy bonito, yo puedo escuchar, entonces mejor eso a yo tener que estar luchando con esto. O también tenemos miedo de equivocarnos, de decir algo que no es o pensar algo que no es, y lejos de pedirle al Señor su sabiduría e ir a los maestros que Él ha provisto en nuestra iglesia local para poder aprender y crecer, nos refugiamos detrás de una pantalla, puede ser. Entonces, estas son cosas que también nos estorban para pensar bíblicamente. ¿Qué dirías tú respecto a esto, Gaby? Hay varias cosas, pero creo que una de las cosas que es... se me fue el pensamiento, lo siento. Yo puedo seguir si tú quieres. Dale. Ok. Yo creo que una de las razones por las cuales esto es vital es porque lo que está en juego es nuestra salud y nuestra vida espiritual. Muchos creyentes, o sea, la pregunta es ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué tanta preocupación? Es porque, nuevamente, Romanos nos dice, no cambien su forma de pensar para que cambien su forma de vivir. Se trata de vida y realmente pasan dos cosas. Una, un creyente viene a Cristo y vive como si no estuviera vivo. Tenemos creyentes, como yo le decía a alguien, que básicamente los dejamos morir de inanición. O sea, son bebés espirituales y no los alimentamos y no los pasamos de leche a papilla ni de papilla a todas las demás. Ustedes que son mamás las tres saben mejor que yo, pero realmente, o sea, vivimos esta vida donde no nos alimentamos del alimento sólido que debemos de empezar a alimentarnos. Aún la leche materna tiene todos los nutrientes, tantos para tu sistema inmunológico, que quiere decir rechazar lo malo para ti, como para tu sistema, para tu nutrición, que es alimentarte. Entonces hay dos funciones. Entonces, en el alimento espiritual, basada en el alimento espiritual que estemos recibiendo en la palabra y cómo lo vivamos, de eso va a depender la salud individual y como iglesia. Y en ese sentido, siempre uso una ilustración de una joven que se llama Stacey Irving. Ella es inglesa y su caso se hizo famoso en todos los periódicos porque ella hasta sus 15 años se alimentó de chicken nuggets de McDonald's. O sea, desde toddler, desde que era una bebé de menos de 2 años hasta que tenía 15 años, se alimentó de chicken nuggets. ¿Y qué pasó a los 15 años? Un día colapsó y casi se muere y duró meses en el hospital porque ella estaba desnutrida, porque tenía altos niveles de sodio, de colesterol, de muchísimos problemas que amenazaban su salud a largo plazo, inclusive, no solamente en ese momento, sino a largo plazo. Y eso está pasando con muchos creyentes. Nos alimentamos, yo amo los libros, me encantan los libros, me encanta leerlos, me encanta escribir, pero si yo solo me alimento de eso y no de la palabra de Dios, estudiándola, ejercitando mis músculos, voy a ser una creyente débil. Cualquiera que me diga cualquier cosa, que tenga un versículo mencionado, se lo voy a creer. Y al final vamos a llegar a un punto donde nuestra vida va a colapsar. Y puede ser una prueba que venga, puede ser una circunstancia, pero colapsamos porque nuestro sistema no tiene lo que se requiere para soportarlo. Ese colapso puede ser súbito o puede ser poco a poco, pero al final todo esto viene porque nuestra vida no estamos ni pensando, ni actuando, ni viviendo bíblicamente. Gaby, yo creo que tú quieres decir algo. Sí,
Y parte de lo que no lo hacemos porque no leemos la Biblia. Y no leemos la Biblia muchas veces, como Ana estaba mencionando, porque nos da miedo como mujeres. Pienso que es cierto, hombres y mujeres, pero a veces más con mujeres es como, no, eso es como el trabajo de los hombres o lo que tú quieras. Y una gran parte del problema de esto es que no la estamos leyendo como que si fuera un libro. Ponemos la Biblia en una categoría completamente diferente, que sí, es cierto, y tenemos toda la evidencia y todos los versículos que nos muestran que es palabra viva. Eso dicho, todavía es un libro, es una unidad literaria. Tú no vas y escoges tu libro favorito, el que sea. Para mí es el Conde de Montecristo. Yo no leo una frase aquí, después me salto 30 páginas, leo una frase, o sea, nunca lo vas a entender. Y parte del problema es, entonces, no solo no estamos leyendo la Biblia, la gente que sí la lee muchas veces no la comprende, y mucho es por cosas básicas así de, lee un libro completo. Por eso es tan importante la predicación expositiva. Vas por un libro, entiendes el libro como una unidad literaria, y cuando la entiendes de esa forma es más fácil entender esas cosas que estabas diciendo, Ana, el contexto, en el tiempo y todas estas cosas que sí son ciertas para un texto, y después lo ves todo, la Biblia completa, y ahí es donde tú puedes ver, ok, ya viéndola completa, viéndola a la luz de lo que Cristo es en la cruz, ahí ya ves esa unidad como algo que transciende la cultura, la época, lo que quieras. Entonces creo que esas son dos cosas importantes mencionar por las que nos da miedo leer la Biblia, es porque no lo estamos haciendo bien. Sí. Ya hemos hablado sobre qué es pensar bíblicamente, la importancia de hacerlo y cuál es la realidad de que no pensar pues nos ha llevado aquí como mujeres específicamente, y por qué. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona esto, dejarnos llevar por esas inseguridades, por estos miedos, por esta apatía, por este egoísmo de que me gusta que me digan cosas bonitas y por eso voy a escuchar a esta persona y no voy a leer estas cosas de la Biblia que suenan medio raras? ¿Qué sucede cuando hacemos caso de todas esas cosas de nuestro pecado y nos tragamos esas enseñanzas que no son bíblicas, aunque podrían sonar muy agradables? ¿Qué tipo de enseñanzas son las que nos hemos creído como mujeres particularmente en este tiempo? ¿Qué dirías tú a eso, Susana? Pues tengo un montón, pero quisiera también decir que de lo que estamos hablando quizás no solo es porque hemos hablado con otras mujeres y escuchamos esto, sino porque nosotras también hemos luchado con diferentes formas ¿verdad? En mi caso, no solo le confesé en algún momento a Gaby cuando la conocí, yo no leía mi Biblia, o sea, realmente yo escuchaba lo que decía el pastor o la pastora en ese momento, y muchísimo de estas cosas era para mi persona. Por eso es algo que hago mucho énfasis, porque era qué Dios quiere para ti, porque tú eres su tesoro, porque tú eres su princesa, porque tú eres ese diamante en la mano de Dios, de manera en la centralidad de mi persona. Y una de las cosas más que son muy apetitivas para nosotras como mujeres y también para los hombres son las profecías, ¿verdad? Todo este movimiento profético, estilo horóscopo, ni siquiera la profecía como le explica la palabra de Dios, sino simplemente como quiero saber mi futuro, y eso es muchísimo más fácil que acercarme a la palabra de Dios y encontrarme con un Dios que probablemente no me va a decir específicamente lo que quiero oír, por algo que tú ahorita mencionaste, el pecado, que es algo que es una palabra que no vas a escuchar en este tiempo. Vas a escuchar tus debilidades, vas a escuchar que hay errores, vas a escuchar que bueno, nadie es perfecto, pero Dios tal vez no es tan así, ¿verdad? Y algo de lo que yo ya no dije, pero creo que es importante recordar, es que uno de los problemas por no conocer la palabra de Dios es que no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, cómo es Él, cómo es su carácter, vamos a responder de formas que no es lo que Él está diciendo en su palabra. Y por eso va a ser tan apetitivo para nosotras escuchar esas profecías
¿verdad? Porque ninguna profecía te va a decir, oye, deja de estar murmurando, deja de estar siendo tan orgullosa, no respondas de esta forma, no hagas lo otro. No escuchamos eso, ¿verdad? Entonces creo que una de las cosas que más vemos en Latinoamérica es este mover profético, este mover de sueños, de experiencias, de sentir, ¿verdad? De que nuestras emociones, de lo que sentimos, de lo que experimentamos, es mucho más real que lo que la palabra está diciendo. Y recuerdo muy claro cuando tuvimos esa conversación que te admiré tanto cuando dijiste eso, Susana, porque era la primera persona que me había dicho eso. Pero yo no tuve esa experiencia. El Señor en su gracia, mis papás me han enseñado sana doctrina desde chiquita, pero todo esto es una batalla espiritual. Entonces, quiera que no, hay otras formas. Entonces, cuando estaba pensando en esto, lo que yo pensé fue cómo nos dejamos al no poner la doctrina, lo que dice la Biblia, las palabras de Dios, como a lo que nos sometemos, como bien hemos dicho, nos sometemos a algo más. Y de las cosas que he pensado que nos dejamos influenciar es, por ejemplo, la psicología. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo disciplino a mis hijos? Por la sociología. ¿Cómo defino el rol de la mujer en mi familia, en la sociedad, aún en la educación? ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo? Me voy a llevar por corrientes pedagógicas que tratan de determinar cuál es la relación hijo-madre, madre-hijo. Entonces, esas son igual. Si yo les estoy poniendo más importancia o solo al no examinarlas a la luz de la palabra, ya es algo, como bien dijiste, si no es de Dios, es del hombre y va a ser pecaminoso. Entonces, estas son otras tendencias, otras corrientes que muy fácilmente, y tal vez como no son necesariamente o de una forma muy obvia anti Dios, de una forma más sutil, como tú dijiste, lo mezclamos entre Dios y estas cosas, y son igual de pecaminosas, igual van a afectar nuestro comportamiento. Y a medida que ustedes van hablando, se me ocurren un par que yo viví, porque yo vengo de un trasfondo donde realmente, gracias a Dios, yo vengo de un trasfondo muy carismático, pero se me enseñó mucha Biblia desde niña y se me enseñó a amar la Biblia desde niña. Pero recuerdo que en esa época mucho del discurso era, nosotros tenemos al Espíritu y ustedes nada más tienen la Biblia. Esa era parte de la forma en que hablamos de dos grupos muy distintivos cristianos en Latinoamérica. Y obviamente al conocer, tengo amigos, amo personas en ambos grupos. Yo no podría decir yo soy de uno, del otro. Soy cristiana, pero en ese sentido no hay una evidencia bíblica de que el espíritu que inspiró la palabra, y se usan versos fuera de contexto. Dice, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, si te enfocas en la Biblia nada más, tú no tienes el espíritu, pero el espíritu fue que inspiró la palabra de Dios. Entonces, hablamos como si fueran dos discursos contradictorios cuando estamos hablando del mismo espíritu que valida lo que está haciendo por la palabra, no al revés. Entonces, a veces decimos, bueno, es que esto es el espíritu que me está diciendo, ¿dónde está en la Biblia? No está en la Biblia, pero no importa, el espíritu me lo dice, no puedes contristar al espíritu. Y tú dices, pero es que está contradiciendo lo que el espíritu dijo en la palabra, que no tiene error, que es autoritativa. Entonces, esa contradicción dice, no existe una dualidad donde el que tiene la Biblia no tiene el espíritu, porque la letra lo mató. Esa es como una forma distorsionada de torcer la palabra y de alejar al creyente de lo que es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Otra tendencia que veo muy peligrosa es que se habla mucho de empoderamiento y nada de arrepentimiento. Y la Biblia, incluso cuando habla del poder del Espíritu Santo, en casi todos los contextos habla del poder del Espíritu Santo en nosotros para el arrepentimiento, para la transformación, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hablamos del Espíritu Santo como si tuviera solo para empoderarnos, y esto es una distorsión de la doctrina del Espíritu Santo. Nos enfocamos más en lo que es la obra del Espíritu Santo que en la persona completa. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios en cada creyente. Entonces, hablamos del Espíritu Santo como si fuera nada más un Santa Claus para hacer cosas y llevarle los regalos a alguien,
y limitamos al Espíritu Santo en vez de una persona a simplemente dones. Y eso nos lleva a otra distorsión, porque están todas como así relacionadas. Es el utilitarismo. Entonces empezamos a igualar el valor del creyente y es contradictoria, porque decimos, Dios te ama por quien eres, Dios quiere cambiarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere hacer todas estas cosas, pero para usarte. Y lo que es evidencia de una vida cambiada o importante no es la transformación del carácter, el arrepentimiento, que es lo que la Biblia nos enseña, sino que tanto Dios te use. E igualamos el uso de Dios a gritar, porque el poder de Dios. Y hablamos así duro y yo no podría oír más de 5 minutos de una gente hablando así. Pero son cosas que nos hacen pensar, ok, Dios, igualamos el amor de Dios, igualamos lo que es santificación con qué tanta influencia pública o nivel de celebridad yo tenga, o qué tanto sea mi ministerio, y reducimos la vida cristiana al ministerio, al nivel espiritual, y no realmente a un corazón que está en constante arrepentimiento, en constante cambio, en constante sometimiento en todas las áreas de su vida a Dios mismo. Entonces no somos lo que somos por Cristo, sino que somos lo que hacemos para Cristo. Y podemos confundir esas dos cosas, pero no son lo mismo. Sí, y creo que porque es algo continuo, no es algo que tomamos la decisión, alguien nos regala una Biblia y ya estamos. Es algo en lo que nos tenemos que esforzar. Para poder leer bien, nos tenemos que esforzar. Y creo que la pura verdad para muchas personas, ¿por qué no leen su Biblia? ¿Por qué no la abren? O ¿por qué tal vez sí la abren, pero solo un versículo allá? O solo los devocionales. No que los devocionales son malos, pero no puede ser tu fuente de verdad, no es la Biblia. Entonces, al final del día, así siendo honestas, ustedes saben cómo soy yo, es porque somos perezosas. La pura verdad. Y hay muchas cosas, de nuevo, poniendo el énfasis, es una batalla espiritual también. Entonces, pensando en eso, y parte de eso es ser perezoso, y algo que les quería compartir que a mí me impactó, que uno piensa, y algo que también pensé mucho porque ¿cuántas mamás han oído que dicen, no, es que no tengo tiempo, es que estoy muy cansada, es que lo que quieras? Las mamás son las que más pasan tiempo en las redes sociales. Si se dan cuenta, de veras, muchas de las cosas, ministerios, cosas en las redes, aún cosas para hacer online shopping, se enfocan en mamás porque las mamás son las que pasan mucho tiempo en las redes. No sé por qué. Y si vamos a ser honestas, porque de eso es un safe space aquí, ¿verdad? Yo también paso mucho tiempo en las redes, no me expliquen cómo, pero encuentro el tiempo porque yo le estoy poniendo prioridad. Y no le estoy poniendo prioridad a la palabra. Y el problema ahí es, no se nos olvida tan fácil que le vamos a tener que rendir cuentas al Señor por esto. Debe haber un temor bueno de que le vamos a tener que rendir cuentas al Señor por todo esto. Y una historia así súper breve que a mí me inspiró o me fue de mucho ánimo. Mi papá da unos cursos en línea y estaba hablando de este tema con él y me contó de un hermano que vive no sé en qué pueblito en Guate. Él no tiene internet, él camina 2 horas para ir a un cerro, ponerse encima del cerro, lleva su mesita plástica, uno de esos mini routers para que le llegue el internet. A veces está lloviendo, pero él se pone ahí por 2 horas para escuchar la clase de mi papá, para que alguien le enseñe cómo leer la Biblia, para que él lo pueda llevar a su iglesita. Entonces uno escucha esas cosas y uno dice, de veras, no tengo excusa. El Señor nos ha dado tantas herramientas. No me ha dado su palabra, me ha dado a ustedes, hermanas con las que estoy hablando. Anyway, así cierro yo. Sí. Así es. Qué buena Definitivamente, historia. es que Sí. no hay excusa. Y lo peor de todo es que estamos hambrientas y por eso nos tragamos todo. Estamos hambrientas porque fuimos hechas para necesitar la palabra de Dios y cuando no vamos a la palabra de Dios,
pues nos tragamos cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, tengamos temor del Señor, como decía Gaby, temor reverente, y entendamos que esto es un gozo y esto es un privilegio. Es un privilegio poder conocer al Dios de la Biblia, al Dios del universo, el Dios que no le debe nada a nadie, se reveló en nuestro idioma, a nuestro nivel para que podamos conocerle. O sea, a veces es tan como ya cotidiano para nosotros, como que, ay, sí, la Biblia, Dios me habla, pero es como que, ¿quién eres tú para que Dios te esté hablando? Y Dios ha decidido revelarnos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, atesoremos esto y me gustaría cerrar leyendo el Salmo 19, el verso 7, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Me encanta cómo la misma Biblia habla acerca de la Biblia. Y quiero animar a cualquiera que nos escuche, a ustedes, mis hermanas, y a mí misma también, que si no estamos viendo esto, como dice el verso 8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Si cuando nos acercamos a la Escritura no percibimos esa alegría, ese gozo, no podemos ver la belleza, lo glorioso que es, no es porque la Biblia no sea gloriosa y maravillosa y no sea fuente de gozo, es nuestro corazón, es nuestro pecado, es nuestra ceguera espiritual. Pero también hay solución. Es maravilloso que Dios mismo se ha revelado y nos ha dado la capacidad de poder entender y ver esa revelación. Y como dice el Salmo 119, verso 18, eso hay que orar. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, y que esa sea nuestra oración. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a todas las que nos han acompañado en este tiempo. Vamos a dejar una lista de recursos en la descripción de este video, pero sobre todo, más allá de todos esos recursos que podemos recomendarte, te animamos a que abras tu Biblia. El Señor quiere revelarse a ti, Él te ha dado todo lo que necesitas en Cristo Jesús para poder entenderle y conocerle. Gracias por estar aquí y nos vemos al siguiente.